Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo espacio de streaming. Esto es Al Tablero. Yo soy Sandra Carvajal, subdirectora de Dinero.com, y hoy les traigo un tema que va a ser de mucha utilidad para sus empresas, para todas esas personas que están pensando en empezar un emprendimiento. Y es que vamos a hablar sobre el tema de las patentes y la propiedad intelectual y qué importancia tiene esto en este momento de la historia. Para eso traemos a una experta en el tema, ella es Mónica Bonet, abogada experta de Pos Herrera Ruiz. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Sandra, por la invitación, por el espacio y pues muy interesante oír todas las preguntas que pueda tener el público sobre el tema. Gracias. Bueno, y les recordamos que este es un programa abierto al público para que ustedes hagan sus preguntas y acá estaremos atentos de responder todas sus dudas. Mónica, empecemos por hablar un poco sobre por qué es importante en este momento de la historia este tema de patentes y el tema de la propiedad intelectual. Sí, en general el tema de la propiedad intelectual es una propiedad inmaterial. Sí, como hay casas, como hay edificios, como hay carros y eso es propiedad, pues hay una propiedad intangible que viene de las creaciones del intelecto y es importante protegerla. Países como China, como Japón, la mayoría de los países industrializados han generado su crecimiento económico a partir de la propiedad intelectual. Nuestro país no es ajeno a ese crecimiento y hoy día tenemos un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que lidera el MINTIC, Colciencias y una cantidad de organismos que son centros de investigaciones, centros de desarrollo tecnológico, centros de innovación y productividad, centros de ciencia, unidades empresariales de I+D+I. ¿Y qué hace todo este sistema? Gestionar que todo el conocimiento termine en la producción de un producto que sea un intangible, llámese una patente, un secreto empresarial, información confidencial, know-how, una marca también, y por no decir más, un diseño industrial, un modelo de utilidad y una patente. Hoy día todo lo que se está creando tiene que tener una forma y una protección jurídica que son esos intangibles para poderlos llevar al tráfico comercial. Las marcas y las patentes y todos estos bienes intangibles son susceptibles de ser prenda hipotecaria, por ejemplo, o garantía de un préstamo. Son susceptibles de ser arrendados, que se llama en el lenguaje jurídico licenciamiento. Entonces, es muy importante que los emprendedores que están haciendo empresa puedan identificar cuál es el producto que están generando para poder saber cómo proteger ese producto bajo una patente, bajo un secreto, bajo información confidencial y esos productos y servicios que generan puedan ser identificados por el público consumidor y en el mercado a través de una marca. Perfecto. ¿Y cómo está en este momento Colombia en el tema de patentes? ¿Sí estamos utilizando esas herramientas? ¿Sí ha evolucionado de alguna forma positivamente? Hemos evolucionado en los últimos 25 años positivamente. Hoy día nosotros tenemos todo el estándar internacional de los tratados internacionales en materia de patentes. Nosotros hacemos parte del TLC, tenemos acuerdos económicos con Europa, tenemos acuerdos económicos con otros países del área andina como Perú y Chile. Cumplimos con la mayoría de los estándares de la OMC, de los tratados del TRIPS y del ADPIC. Y desde hace 25 años se ha venido trabajando constantemente en impulsar esto. La Superintendencia de Industria y Comercio han hecho un gran trabajo y hoy día somos el único país en el mundo que tiene un sistema de patentes en donde se conceden patentes en 27 meses. Ni siquiera Japón y Estados Unidos logran esa velocidad en las concesiones. Las concesiones normalmente en países como Estados Unidos, Europa y Japón duran 4 años. Aquí el trámite dura 27 meses, que es la mitad, y es muy bueno. Hoy día, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de prácticas de patentes se ha preocupado por tener un acercamiento con el ciudadano normal que quiere patentar y tiene programas con la Organización Mundial del Comercio como el PAI, que son programas en donde cualquier persona, que son pro bono, es decir, no valen dinero, cualquier persona puede ir a la superintendencia a aplicar ese programa y solicitar ayuda para poder redactar su invento y presentar su solicitud.
realmente Colombia creo que está impulsando el tema de las patentes. Cada vez tenemos más solicitantes nacionales, aunque la mayoría de los solicitantes en el sistema de patentes son multinacionales que vienen a invertir a Colombia, lo cual también es muy positivo, eso genera inversión extranjera. Pero también es cada vez mayor la divulgación que se le da al tema de la propiedad industrial, específicamente el de las patentes, y cada vez mayor la ayuda que el gobierno le da a la gente. Hay fondos comunes para aplicar a las solicitudes de patentes, es decir, Colciencias da fondos, por ejemplo, existen entidades como Cientec, Innova, Impulsa, y se me escapan muchas otras que tienen dinero para que la gente aplique a convocatorias y estos emprendedores puedan aplicar a una ayuda económica para poder presentar una solicitud de patente y hacer el trámite. Bueno, pero entonces hagamos como el paso a paso. Digamos que yo tengo una idea de negocio, un producto de alta tecnología o una idea que me pueda generar recursos y la quiero patentar o quiero proteger ese derecho que yo tengo a mi propiedad intelectual. ¿Cómo sería el paso a paso? ¿Qué debo hacer? Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es poder entender qué es lo que tengo. ¿Sí? Porque no todo es protegible por patente. Y lo primero que tengo que tener en claro es que la propiedad intelectual no protege las ideas, ¿sí? Si las dos tenemos un modelo de negocio en la cabeza, Sandra, y tú lo sacas, un sistema de, no sé, un café moderno, como pueden ser muchos cafés que existen hoy día, Starbucks o Tostado, un modelo de negocio, eso como tal es una idea y puede ser replicable por otro empresario. Eso no es protegible por la propiedad industrial. Lo que es protegible es lo que el conocimiento genera a través de ¿qué? El software de los computadores, los productos, los procesos. Vamos a dar ejemplos específicos. Puede ser un medicamento para solucionar una condición física o mejorar una condición física. Las cámaras que tenemos acá, todos estos aparatos que nos rodean acá en este estudio, eso podría ser protegible. Entonces, lo primero que yo tengo que tener en cuenta es qué es lo que yo voy a sacar, qué tipo de conocimiento tengo para saber qué tipo de protección tengo. Sí. Hoy día la Cámara de Comercio, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, tienen manuales muy accesibles a todo el mundo para que la gente entienda que se protege. ¿Por qué? Porque no todo es patentable. Digamos que las personas tienden a pensar, que es lo primero, todo es patentable o mi idea es protegible. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que tener en cuenta. ¿Qué es lo que yo produzco? Mi empresa que produce, tener claro cómo lo puedo proteger y luego de ello pensaría yo, buscar un especialista y buscar ayuda. Si no es un especialista, hay ayudas gratis, como te cuento, el programa del PAI en la superintendencia, donde a los empresarios se les va a enseñar cómo poder redactar un invento o cómo protegerlo, etcétera, etcétera. Siguiente paso después de determinar eso es, en el caso de las patentes, redactar una memoria descriptiva, que es como un cuento, en donde tú le vas a contar a las personas en general, a quien pudiera consultar eso, y a una persona experta en ese campo técnico, cómo se lleva o cómo se realiza ese invento específicamente. Presentas la solicitud y luego la solicitud hay un trámite ante la superintendencia y lo mejor sí es estar asesorado por un abogado o por lo menos buscar ayuda con estos programas también para poder saber en qué va el trámite, porque no es un trámite sencillo, es un trámite que tiene fechas límites, donde hay que presentar cierta documentación, donde hay que contestar ciertas acciones oficiales. Ok, bueno, pues ya nos están empezando a llegar sus preguntas y vamos a empezar por una pregunta de Ana María Giraldo Otero. Ella dice, ¿cómo se puede proteger un modelo estadístico? Los modelos estadísticos tendrían que hacer parte de una obra inmaterial. Los protege el derecho de autor. Desafortunadamente han sido excluidos específicamente de la materia que pueda ser patentable, precisamente porque su protección son los derechos de autor. Pero ese modelo estadístico tiene que estar expresado en una obra, ¿sí? Sí. En este caso, científica, porque es algo dentro del campo de la matemática y que viene de la estadística y que viene de la investigación. Entonces, lo que Ana María, nuestra oyente, debería hacer es acudir a la División Nacional de Derechos de Autor y solicitar el registro de su obra. Ahí hay que hacer una diferencia para que Ana María lo sepa, y es que por el solo hecho de ella haber hecho su modelo estadístico, si eso es una obra científica,
ya nació el derecho, no tiene que ir a registrarlo. Lo que ella va a hacer ese depósito en la División Nacional de Derechos de Autor es simplemente constitutivo de prueba que ella tiene un título, como decir una escritura de una casa, para probar que ella es la titular de ese derecho. Okay. En la División Nacional de Derechos de Autor ya no le van a decir si eso es registrable o no, pero hacen un pequeño examen para ver si eso sí cumple con las características de una obra científica. Bueno, nos pregunta Diego García. En las empresas de software, al producir intangibles, siempre se sufre con este tipo de problemas. Pero dado que muchos softwares no son originales, no se puede obtener patentes sobre el mismo. Un acuerdo de confidencialidad, ¿qué alcance tiene y de qué me cuida y de qué no me cuida? Bueno, primero hay que aclararle a nuestro oyente que el software no es patentable en Colombia. El software es protegible mediante los derechos de autor. Sí. Entonces, lo que él debe hacer primero es identificar el código fuente y depositar ese código fuente en el Registro Nacional de Derechos de Autor como prueba constitutiva que es titular de ese derecho, igual que nuestro anterior oyente. Los acuerdos de confidencialidad deben hacerse entre las partes que están desarrollando el software o a la persona a la cual le voy a dar una prueba de ese software. ¿Para qué? Para que el contenido de ese software no vaya a ser revelado, no vaya a ser utilizado, no vaya a ser vendido, no vaya a ser comercializado. Hay otra parte importante dentro del tema del software de computadores en general, y es que los que desarrollan el software de computadores, si hacen parte de una empresa o se lo encargas freelance, tú le debes hacer firmar una sesión, porque tú estás pagando por ese desarrollo, si ese es el caso, y quisieras ser la titular de ese software luego como derecho, si no vas a tener un problema. Otra cláusula importante en esos acuerdos de confidencialidad es impedir que esa información sea usada para desarrollar otro software, porque lo correcto sería que le pagara una licencia como un derecho de un arrendamiento al titular del software para que pueda utilizarlo y desarrollar uno nuevo. Hay una buena noticia, y es que la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Dirección de Nuevas Creaciones, permite el patentamiento, o nuestra ley permite el patentamiento de invenciones implementadas por computador. Ese es el típico caso de un panel de una lavadora. ¿Sí? El panel de la lavadora es un software, pero si va involucrado dentro de un modelo de utilidad, que sería un mecanismo que es la lavadora, puede ser patentado como parte de la lavadora. Y esa es una buena noticia. Bueno, pues Alex Aguirre nos pregunta, ¿tiene costos el proceso de las patentes? Y si los tienen, ¿qué tan costosos pueden ser o varía según la clase de patente? Sí tienen costos. Aclaremos que hay dos vías para presentar patentes en Colombia. Una se presenta ante la superintendencia, pero si yo tengo claro que quiero ir a otros mercados internacionales, puedo presentarla directamente a través de un tratado que se llama el Patent Cooperation Treaty, o Tratado en Materia de Cooperación de Patentes, que lo administra la Organización Mundial de Propiedad Industrial, la OMPI. Las tasas son altas, pero la ventaja es que presento la patente en tantos países como hacen parte del tratado. Hay más de 140 países que hacen parte del tratado y el trámite se surte internacionalmente hasta cierto punto. Después entra a cada uno de los países porque los derechos son de concesión nacional, no tienen alcance internacional. Sí es costoso, pero como les había comentado, hay un programa de la OMPI que es el PAI para emprendedores, y ellos pueden aplicar para que a ese programa. Nosotros hemos hecho trabajo pro bono como firma para emprendedores y personas inventoras, personas naturales. Presentan la solicitud, los honorarios de abogados salen sin costo alguno, y la OMPI les rebaja casi que en más del 50% las tasas oficiales. ¿Cuánto puede salir el trámite de una patente? Si es costoso, digamos que en Colombia podría salir cerca de unos 25 millones de pesos entre tasas y honorarios y anualidades, que son el mantenimiento del derecho cuando ya se confiere. Internacionalmente es bastante costoso, puede salir arriba de los $6,000, $8,000. Pero como te cuento, sí hay ayudas a las que se pueden aplicar con el programa del PAI y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Bueno, nos pregunta Alexandra Liévano, ¿una marca o una patente protegida en Colombia también está protegida en los países con los que tenemos tratados internacionales? ¿Cuáles son estos países? Sí.
Alexandra, los derechos de propiedad industrial, y eso pasa en el sistema de propiedad industrial a nivel mundial, son de alcance nacional, lo cual quiere decir que si tú presentas la solicitud de registro de una marca y una solicitud de patente, solamente en Colombia, solo te la confieren en Colombia. Si tú quisieras proteger la marca o la patente en otros países o que tenga protección en ese país, pues tienes que ir a ese país a protegerla allí. Desafortunadamente no tienes tampoco las acciones de infracción o de protección de los derechos de propiedad industrial para la marca, para la patente, si no la tienes protegida en otro lado. Entonces, el consejo para Alexandra es que si ella quiere entrar a otros mercados internacionales, tiene que evaluar cuáles y proteger en esos mercados adicional al colombiano. Ok. Brandon Pérez nos pregunta, ¿el código fuente producido por un robot que creó un software se protege por derecho de autor o le pertenece a la empresa dueña del robot? Bueno, la ley de derechos de autor dice que inicialmente le pertenece al autor, y en el derecho de autor hay, digamos, se divide en dos, en el moral y el patrimonial. ¿Sí? Y si él está trabajando para su empleador y hay una cláusula de cesión en el contrato de trabajo, se entiende que ya ha cedido esa labor, esa parte patrimonial. Él siempre va a conservar el derecho moral, ¿sí? de los derechos de autor, pero el patrimonial, si existió esa cláusula en el contrato o se firmó un contrato como desarrollador de software donde hay una cláusula de cesión, será del empleador. Si no hay nada escrito, en principio el derecho sería de él. Okay. Adriana Abreu pregunta, ¿un proceso de integración de APIs para mejorar la productividad de una empresa se considera un proceso que se puede registrar como propiedad intelectual? Yo creo que eso es un método de negocio. No sé qué es un API, con todo el respeto, pero pienso que eso es un método de negocio y los métodos de negocios no son patentables. Como un proceso. Es como un proceso, pero es un proceso de información. Todo lo que son procesos de información, procesos de métodos de negocios, planes y reglas matemáticas son protegibles como obras científicas y tienen que cumplir esa característica de obra científica para poder ser protegible por el derecho de autor, pero no es materia patentable porque la misma norma lo excluye. Ahí quisiera aclarar que puede ser patentable productos, procesos o productos resultado de un proceso. Pongamos un ejemplo. Un proceso para llegar a una pastilla de un compuesto llamado sildenafil. Y el sildenafil, o sea, la pastilla como tal, que se ha producido mediante ese proceso. Eso puede ser un ejemplo de un invento patentable. Ok. Nos pregunta también Fred Marshall, ¿dónde encontrar guías para documentar adecuadamente una patente y para quienes no disponen de recursos para contratar expertos en cosas como dibujo técnico? Sí, bueno, volvemos otra vez a las ayudas que hay en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Pueden ir a la página web de la OMPI o de la WIPO en inglés, y allí hay una cantidad de manuales de cómo redactar una patente, qué es una patente, qué es un invento, etcétera, etcétera. En la Superintendencia de Industria y Comercio, en la página web de sic.gov.co, ahí van a encontrar unos manuales que se pueden descargar de forma gratis y ahí está explicado todo, absolutamente todo, cómo podría hacerlo autónomamente. En mi experiencia como profesional, no considero que sea apropiado hacerlo. He tenido clientes que van y lo hacen solos, luego les sale una acción oficial, es un tema muy técnico, sobre todo el de las patentes, y vienen a nosotros, tengo este problema. Es mejor acudir, aunque sea la ayuda gratis que da la superintendencia y la OMPI, pero siempre hacerlo con un experto porque son temas muy técnicos. Y digamos que el registro también depende del proceso que se lleve y de la calidad con la que yo haya redactado la invención. Pero digamos que como un primer paso existen esas ayudas y se pueden descargar en internet y en las páginas de estas entidades y funcionan, ayudan en algo. Tendría que estudiar mucho. Pues hay que estudiar, pero funcionan. Pero mi experiencia ha sido que hay inventores que redactan su invención y luego la superintendencia se las niega porque había, digamos, algún problema en la forma en cómo redactaron, no fueron claros en el objeto de la invención, no estaba técnicamente bien hecha más que el mismo objeto de la invención, ¿sí? Entonces, eso sí es importante asesorarse en todo caso. Okay. Sí. Luis García Suárez nos pregunta, ¿qué función tienen las cámaras de comercio en defensa de las patentes y propiedad intelectual
pues veo que muchos registros de nombres son similares. Sí, bueno, ahí vamos a hacer una distinción y es la patente protege un invento, la marca lo que hace es identificar un producto o un servicio. Las cámaras de comercio tienen la función del registro mercantil y tienen la función de llevar digamos, el registro de los nombres comerciales. Ellos hacen un control de homonimia, pero ellos no son la autoridad competente para poder decir si registran o no una marca, porque eso le corresponde es a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, a nuestro oyente lo que hay que diferenciarle es la función que hace la Cámara de la función que hace la Superintendencia. En la Cámara se hace simplemente un control de homonimia, pero se habla desde el nombre comercial, no de la marca. La marca, hablamos, es en la Superintendencia de Industria y Comercio. Ok, dice Juan Carlos Martínez, una imagen corporativa creada por un diseñador, ¿es propiedad del diseñador o de la empresa? ¿O depende del contrato de diseño? Bueno, vamos a ceñirnos por las reglas del diseño industrial que siguen las mismas reglas de las patentes y se entiende que el derecho al diseño pertenece a su desarrollador, a su inventor, digámoslo así, en este caso a su diseñador. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona va a presentar la solicitud de diseño en la superintendencia, tiene que demostrar que tiene ese derecho. Como se supone que es el diseñador, porque así lo asume la norma, así lo dice la norma, si no es así y la empresa lo va a presentar, tiene que presentar un contrato de cesión, que podría ser el contrato de trabajo con una cláusula o un contrato aparte donde se firmó una cesión. Pero en principio, si no hay nada escrito, el derecho pertenece al diseñador. Ok. Brandon Pérez nos insiste, dice, si la invención la creó un robot, ¿cómo se protege? O sea, si la invención la creó un robot. Sí. Bueno, es un caso bastante interesante, pero ¿él se refiere a la titularidad o a qué se referirá? ¿Vuelves a repetir la pregunta, por favor? Si la invención la creó un robot, literal, ¿cómo se protege eso? Si la invención la creó un robot... ¿Será el creador del robot de pronto? Será el creador del robot, yo creo, sí. ¿Cómo podría ser protegible un robot? Entiendo yo que podría ser la pregunta. Si el señor que la hizo no está de acuerdo, nos puede volver a preguntar, ¿cierto? Sí, claro. ¿Cómo podría ser protegible el robot? De muchas maneras. Probablemente haya software, probablemente haya un tema de diseño industrial también, probablemente haya un tema de proceso de datos, de información entre una y otra, y eso podría ser patentable, pero habría una cantidad, ¿cierto?, de cosas. Podría entrar el robot, si distinguiera algún producto o servicio, podría ser registrable como marca tridimensional, por ejemplo. Se me ocurre a mí que puede ser protegible bajo muchas formas, creo yo. Dependiendo de lo que hagas. Del resultado de lo que es ese robot, sí. Bueno. Felipe López nos pregunta, ¿puede llegar a protegerse una marca gustativa? Sí, olfativas y gustativas hoy día son protegibles bajo la decisión 486. Muy bien. Alex Aguirre nos pregunta, ¿el proceso para patentar es básicamente el mismo que se utiliza para los derechos de autor o hay diferencias en el proceso? Totalmente diferentes porque los derechos son diferentes, las autoridades son distintas. El proceso de protección del derecho de autor simplemente es el surgimiento de la obra. No se necesita absolutamente nada más para que exista el derecho. En las patentes de invención el derecho es constitutivo, lo cual quiere decir que se necesita de la solicitud, la presentación de una solicitud ante la autoridad competente, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, y termina con la constitución del derecho que la hace la resolución de la Superintendencia que concede el derecho. Entonces ahí hay una clara diferencia entre una y otra. A la patente, por ejemplo, yo tengo que presentarle un texto, ¿sí? Que tiene una descripción, un resumen y unas reivindicaciones. Es como el cuento de cómo se hace o cómo desarrollo yo esa invención para llegar a esa invención. En el derecho de autor basta con que yo diga, esta es mi obra, presento, tengo escrito qué es la obra literaria, científica, etcétera, etcétera, de lo que es. Pero es mucho menos riguroso, digamos, el tema del derecho de autor que el de la patente desde el punto de vista de la obtención del derecho. Bueno, digamos que uno ya tiene patentado el tema o tiene los derechos de autor de algo. ¿Qué mecanismos tiene una persona para digamos, luego proteger su idea?
en el sentido, bueno, ¿qué mecanismos tiene para reclamar esa protección? Sí, están las acciones de protección de los derechos de propiedad industrial. En Colombia tenemos 3 tipos de acciones independientemente del derecho de propiedad industrial que tengamos. Tenemos las acciones de competencia desleal, que son normalmente típicamente las conductas de competencia desleal como actos de reputación ajena, aprovechamiento de la reputación ajena, violación de secreto, etcétera, etcétera. Tenemos las acciones penales que están en el Código Penal y están referidas a la usurpación de marca, patente, diseño, etcétera, o derecho de autor, y tenemos las acciones propiamente dichas de la decisión 486, que es la acción de infracción. Hoy día funciona bastante bien. Yo hago litigio en propiedad industrial también y mi experiencia ha sido muy positiva con el nuevo Código General del Proceso y la función jurisdiccional que tiene la superintendencia en ese tema. Se puede resolver fácilmente. También existe el mecanismo de la conciliación. Normalmente cuando nuestros clientes llegan a la firma, aconsejamos la conciliación prejudicial para arreglar este tipo de problemas, y en nuestras normas está consagrada la conciliación como una forma de resolución de conflictos y funciona bastante bien. ¿De qué depende que funcione bien un sistema de protección de derechos de propiedad industrial? De unas buenas normas procesales, de una resolución rápida y conocimiento de los jueces, y también del conocimiento que tenga en general toda la comunidad, todos los ciudadanos, sobre el respeto a la propiedad industrial. Nadie se mete a usurpar la casa de nadie cuando esa persona no está. Pasa lo mismo con los derechos de propiedad industrial. Nos aclara Brandon Pérez. Bueno. No, el robot no, es que ya hay robots que crean código por sí mismo en China, y le pertenecerá al dueño del robot o al fabricante. Le debería al desarrollador. Ahí hay que mirar quién es el desarrollador el desarrollador del software que es propietario del robot, exactamente. Independientemente de quién sea el dueño. Exactamente. Perfecto. Bueno, nos hacen por acá una pregunta muy específica. Tao Mejía dice, si mi papá y sus hermanos trabajan con la misma receta de una avena, pero en una de ellas se hace con un producto diferente, ¿se puede registrar marcas diferentes o habrá algún problema más adelante? Pues yo creo que él hace la pregunta sobre una patente. Las composiciones alimenticias sí pueden ser patentables, pero habría que establecer cuál es la diferencia, si esa diferencia es muy grande o es muy pequeña respecto de una de otra. ¿Sí? Claro, podrían presentar los dos la solicitud de patente sobre esa composición alimenticia. ¿Sí? Pero habría que mirar cuán diferente es la una de la otra y sobre todo cuán diferentes son esas composiciones alimenticias sobre lo que ya existe en esas composiciones alimenticias en todo el mundo de las patentes. Pasa una cosa, la gente cree que lo que se inventó es nuevo por primera vez y resulta que los inventos nacen de algo que ya existe y son una mejora a un problema de algo que ya existía. Hay unas bases de patentes gratis, de acceso gratis, que son Patent Scope, que son de la Organización Mundial del Comercio, está Google Patents, está, bueno, hay muchísimas bases, la de la WIPO, la de la Oficina Europea de Patentes, la de la USPTO, la de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Bueno, se puede acceder a todas y habría que hacer una búsqueda, ¿sí?, de qué se ha hecho en ese de campo técnico de la composición alimenticia y poder comparar lo mío, qué tan diferente es de eso que ya había, para poder saber cuál es la novedad. Y ese es uno de los requisitos de las invenciones para que puedan ser patentables. Nos pregunta Santiago Da si sería bueno aclarar este tema. Dice, en la expansión geográfica de un negocio, es decir, la apertura de sucursales, ¿es necesario hacer trámites de patentes y en qué tipos de negocios se hacen recurrentes las patentes? Bueno, sí, eso depende de los intereses comerciales y el tipo de protección de propiedad industrial que se le pueda dar a ese conocimiento, a ese know-how o a esos productos o a esos servicios que tiene o que ofrece ese establecimiento. Pero si esa persona va a ir a otro país, pues lógicamente tiene que proteger en otro país. ¿Sí? Esa es como la regla general. Dependiendo del mercado que yo quiera desarrollar, es a donde tengo que ir a proteger. Okay. Oscar Julián Reyes pregunta, ¿cómo proteger una marca que solo está registrada en Colombia, pero internacionalmente
pero que internacionalmente si ambas marcas no efectúan la misma actividad económica. ¿Y cuánto cuesta el registro internacional de una marca y cuánto dura ese proceso? Creo que se refiere a que, digamos, uno tiene una marca registrada acá que se llama Dinero y se dedica a producir revistas, y en Ecuador hay otra marca que se dedica a otra cosa. ¿Cómo se protege ese tema? Claro, yo vuelvo a mencionar que gracias, Sandra, vuelvo a mencionar que los alcances de los derechos de propiedad industrial son nacionales. Entonces, si él tiene acá una que se llama, por ejemplo, Dinero, y ve otra que se llama Dinero en Ecuador, pero no la tiene registrada en Ecuador, no puede ir a Ecuador a decirle al de Ecuador, por favor, no registre mi marca, que yo la tengo en Colombia. Tendría que tener su marca. Así se dedique a otra cosa. Así se dedique a otra cosa. Además, las marcas tienen que, para poderte oponer, digamos, a que se registre una marca, tienen que tener, estar en la misma área, digamos, ofrecer los mismos servicios o identificar los mismos productos. Y no puede ser, digamos, una marca que Dinero, voy a decir un ejemplo bastante craso, pero Dinero para un producto farmacéutico y Dinero para un tema de una revista como revista Dinero, porque son dos cosas que no tienen conexidad en los servicios. Entonces habría que tener en cuenta esos dos aspectos. Bueno, hablemos un poco del tema, ya que toca el tema de las patentes farmacéuticas. Sabemos que hay unos derechos que están, digamos, que están casi por encima del derecho de patentes. En algunos casos es el derecho a la salud, por ejemplo, en una farmacéutica que encuentre la cura para el cáncer. En esos casos prima el derecho de mi patente, yo como industria farmacéutica que hice toda la investigación, o prima el derecho a la salud que tienen las personas. Bueno, eso digamos que ya está resuelto por las normas, y para eso existen unas licencias que se llaman licencias obligatorias. Las licencias son como un derecho que me paga la persona que la quiere producir o la quiere explotar a mí, que soy la titular de la patente. Vamos a decir, yo soy la titular de la patente y hay una cantidad de personas enfermas en Colombia, y ha pasado, por ejemplo, en Brasil. Los gobiernos pueden declarar a través de esa herramienta que se llama la herramienta de la licencia obligatoria, y hay una que es por salud pública, cuando ven que hay un tema de una pandemia, de un problema de salud muy grande, de un problema de acceso de medicamento, pueden declarar la licencia obligatoria, lo cual no quiere decir que le van a quitar de una vez la patente a la farmacéutica o al titular de la patente, sino le van a tener que pagar de igual manera por explotar la patente. Lo único es que eso se hace, digamos, teniendo varios criterios: qué tan grande es la pandemia, si de verdad eso es un problema de salud pública, qué tan costoso es el medicamento y el acceso a ese medicamento, etcétera, etcétera. Digamos que Brasil tuvo unos casos interesantes en ese tema para, si no recuerdo mal, unos antibióticos para temas de VIH en su momento. Bueno, pues Luis García Suárez nos pregunta: ¿cuál es la decisión más común por la cual es rechazada la inscripción de una patente? Bueno, los requisitos de patentabilidad, que son por los cuales te van a conceder una patente, son los mismos por los cuales te pueden negar. Entonces te pueden negar por falta de novedad y por falta de nivel inventivo. La novedad es que al momento en que yo presento una solicitud de patente, se entiende que eso no existió en ningún lugar del mundo, ¿sí? Entonces, si yo hice mi búsqueda de patentes, de lo que ya habíamos hablado, volvamos al ejemplo de la composición alimenticia, y resulta que hay un documento de patente en la oficina japonesa de patente, ya concedida una patente que es igualita a la mía, y la mía solo tiene una característica diferente a esa en esa composición, me van a otorgar la patente sobre esa característica pequeña, pero no sobre el resto, de lo cual ya existía y estaba en el estado del arte. La Superintendencia de Industria y Comercio, cualquier autoridad, oficina de patentes, me va a negar si no tiene novedad. Es decir, que si comparan una cosa con otra, y eso se le llama el concepto de la novedad absoluta, y traslapan, digamos, una invención con la otra, se dan cuenta que son iguales, pues me la pueden negar. Otra es porque, y vamos a poner un ejemplo craso, y es que las invenciones tienen que tener altura inventiva. La altura inventiva se refiere a que a un experto en la materia no se le hubiera ocurrido hacer eso. Vamos a poner el ejemplo otra vez de un experto chef
que sabe, o no, un barista que hace para Starbucks o para cualquier café, desarrolla composiciones de bebidas. Sí. Y resulta que él desarrolla una que simplemente es mezclar una cosa con la otra. Si es mezclar una cosa con la otra, para otro barista va a ser absolutamente obvio mezclar un líquido con el otro, ¿cierto? Pero si esa mezcla, y entonces ahí no tendría altura inventiva. Esas serían las razones por las cuales le podrían negar la patente. Perfecto. Carlos Bonilla nos dice, si tengo una patente de un diseño industrial y otra persona lo copia y le hace una variación meramente formal, ¿mi diseño estaría protegido? Bueno, primero vamos a hacer la aclaración que el diseño industrial se registra, no se patenta. En Estados Unidos los diseños industriales se llama patente de diseño industrial. En Colombia tenemos solamente diseño industrial y lo que protege es la mera forma, la apariencia. ¿Qué es lo típico que se registra como diseño industrial? Los cepillos de dientes, las cuchillas de afeitar, los esferos, las toallas higiénicas, los pañales, etcétera, etcétera. Todo lo que es de forma simplemente, envases de bebidas, etcétera, etcétera. Si la diferencia es una diferencia sustancial, la similitud es una diferencia sustancial entre una y otra, el titular del diseño industrial puede interponer una acción de infracción. Y evidentemente y defender su diseño industrial. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, vamos con la última pregunta. Nos pregunta Gustavo Ballesteros, ¿cómo se integran las patentes y los derechos en la economía naranja o industrias creativas? Pues en las industrias creativas son muy importantes y eso es lo que estamos hablando porque la gran mayoría de la innovación se expresa en invenciones. Y si yo tengo invenciones en esa empresa creativa, yo debo protegerlas por patente. Lo que yo no protejo, estoy botando ese conocimiento a la basura. Yo no puedo ejercer ningún derecho de defensa si yo no tengo protegido por patente la invención. Sin duda alguna que las patentes son muy importantes en toda esta industria de la creatividad, etcétera, etcétera, pero no necesariamente hay únicamente patentes. Puede haber información confidencial, puede haber know-how, puede haber diseños, puede haber muchas formas de proteger toda esa industria. Bueno, Mónica, muy agradecidos con usted por darnos este espacio tan interesante. Vimos muchísimos comentarios, a ustedes muchísimas gracias por todas sus preguntas, sus comentarios. Esperamos haberlas resuelto en su mayoría. Si no se conectaron desde el principio, tranquilos que queda el video en dinero.com, en nuestras redes sociales. Y quiero aprovechar este espacio para contarles que ya tenemos al aire nuestra nueva edición de revista Dinero, 5.000 empresas. Estamos trabajando en la base de datos para que tengan acceso solo para suscriptores. Y bueno, pues muchísimas gracias, Mónica. No, muchísimas gracias a ti, Sandra, y a Revista Dinero y a todos los oyentes por estar pendientes de este programa tan interesante. Muchas gracias. Con ustedes nos vemos el lunes a las 11 en una nueva edición de Al Tablero. Feliz tarde.